En la pequeña novela y gran obra maestra de Stefan Zweig, Una partida de ajedrez, dos rivales extraordinarios disputan una partida ante la mirada atónita de un grupo de pasajeros a bordo de un barco. Uno de los adversarios es un huérfano que aprendió a jugar observando pasivamente las partidas entre su tutor y un granjero. La mera observación de lo que sucedía en juegos mediocres le permitió aprender las reglas que luego aplicaría con sobresaliente destreza. Su rival había aprendido a jugar de una manera completamente distinta en años por demás difíciles. Se trataba de un banquero judío a quien los nazis habían detenido a mediados de los años 30 para extraer de él información financiera. No podían darse el lujo de asesinarlo, pero lo mantenían completamente aislado, sin poder conversar con nadie y sin darle a leer siquiera un periódico viejo. Aprovechando un momento de suerte, a hurtadillas, el banquero se hace de un libro. El libro resulta ser un manual para aprender a jugar ajedrez. Ese manual explicaba en forma ordenada las reglas del juego, con ejemplos, y poco a poco avanzaba en complejidad. Ahora bien, el banquero tenía una pequeña ventaja y dos grandísimos obstáculos. Su ventaja era que pasaba el día en soledad, sin ser molestado, y tenía tiempo de sobra para aprender a jugar ajedrez. Pero debía superar, como dijimos, dos obstáculos considerables. El primero, que no tenía ni tablero ni piezas, así que tenía que imaginárselos. Pero además, tampoco tenía rival contra el cual jugar, así que tenía que enfrentarse a sí mismo, algo que es siempre muy difícil. Él mismo era su adversario en juegos mentales que seguía de memoria en su imaginación. Hoy volveremos a hablar acerca del ajedrez y leeremos una de mis metáforas científicas favoritas, elaborada por Richard Feynman. Pero antes hay que decir algo acerca del propio juego de ajedrez, rico en historia y en simbolismo. El ajedrez es un juego muy antiguo que nació hace más de 1500 años en el Oriente, en una sociedad brutal, militar, jerárquica, en la que se entendía perfectamente que la vida de los peones y campesinos valía muy poco en comparación con la vida de los caballeros, los obispos y los miembros de la corte. Aún así, hay que reconocer el genio antiguo de haber hecho del rey no solo la pieza más importante del juego, de la que depende el juego mismo, sino también la pieza más frágil, la más lenta y la más torpe. El del ajedrez me parece que es un rey viejo, fatigado, que impone su ley más por su prestigio pasado o religioso o mágico que por su menguada fuerza bruta. Por lo demás, si los reyes de la historia humana se hubieran limitado, como los reyes del ajedrez, a pelear contra sus enemigos, en lugar de reprimir y matar a sus propios súbditos, todos podríamos presumir de un pasado menos infame. La metáfora del juego de ajedrez es claramente guerrera. Se trata de asesinar al rey contrario a cualquier costo que no represente la muerte del propio rey. Por eso también me resulta atractiva la metáfora de Richard Feynman que vamos a leer a continuación. De un juego brutal
Feynman ha sacado una metáfora refinada y elegante. Aunque bien pensado, el universo mismo cumple con estas tres cualidades. Es refinado, es elegante, pero también es brutal. Dice Richard Feynman, ¿qué entendemos por comprender algo? Imaginemos que esta serie complicada de objetos en movimiento que constituyen el mundo es algo parecido a una gran partida de ajedrez jugada por los dioses y que nosotros somos observadores del juego. Nosotros no sabemos cuáles son las reglas del juego. Todo lo que se nos permite hacer es observar las jugadas. Por supuesto, si observamos durante el tiempo suficiente, podríamos llegar a captar finalmente algunas de las reglas. Las reglas del juego son lo que entendemos por física fundamental. No obstante, quizá ni siquiera conociendo todas las reglas seríamos capaces de entender por qué se ha hecho un movimiento particular en el juego, por la sencilla razón de que es demasiado complicado y nuestras mentes son limitadas. Si ustedes juegan al ajedrez, sabrán que es fácil aprender todas las reglas y, pese a todo, es a menudo muy difícil seleccionar el mejor movimiento o entender por qué un jugador ha hecho la jugada que ha hecho. Así sucede en la naturaleza, solo que mucho más. Pero al menos podemos ser capaces de encontrar todas las reglas. Si conocemos las reglas, consideramos que entendemos el mundo. ¿Cómo podemos decir que las reglas del juego que conjeturamos son realmente correctas si no podemos analizar muy bien el juego? Hablando en términos generales, hay tres maneras de hacerlo. Primero, puede haber situaciones donde la naturaleza se las ha arreglado, o nosotros hemos arreglado a la naturaleza, para ser simple y tener tan pocas partes que podamos predecir exactamente lo que va a suceder y en consecuencia podamos comprobar cómo trabajan nuestras reglas. Por ejemplo, en una esquina del tablero puede haber solo algunas piezas de ajedrez en acción y eso lo podemos entender exactamente. Una buena segunda manera de comprobar las reglas es hacerlo a partir de reglas menos específicas derivadas de las primeras. Por ejemplo, la regla del movimiento de un alfil en el tablero de ajedrez consiste en que se mueve solo en diagonal. Uno puede deducir, independientemente de cuántos movimientos puedan hacerse, que un alfil determinado estará siempre en una casilla blanca. De este modo, aún sin ser capaces de seguir todos los detalles, siempre podemos comprobar nuestra idea sobre el movimiento del alfil mirando si está siempre en una casilla blanca. Por supuesto, lo estará durante mucho tiempo, siempre moviéndose en las casillas blancas, hasta que de repente lo encontramos en una casilla negra. Lo que sucedió, por supuesto, es que mientras tanto el alfil fue capturado y además un peón se coronó y se convirtió en un alfil en una casilla negra. Eso mismo pasa en la física. Durante mucho tiempo tendremos una regla que trabaja de forma excelente en general, incluso si no podemos seguir los detalles, y luego podemos descubrir en algún momento una nueva regla. Desde el punto de vista de la física básica, los fenómenos más interesantes están, por supuesto, en los nuevos lugares, los lugares donde las reglas no funcionan, no los lugares donde sí funcionan. Así es como descubrimos nuevas reglas.
La tercera manera de decir si nuestras ideas son correctas es relativamente burda, pero probablemente es la más poderosa de todas ellas: por aproximación. Aunque quizá no seamos capaces de decir por qué Alekhine mueve una pieza concreta, quizá podamos comprender que en un sentido muy amplio él está reuniendo sus piezas alrededor del rey para protegerlo, más o menos, puesto que eso es lo más razonable que se puede hacer bajo ciertas circunstancias. De la misma forma, a veces podemos entender la naturaleza más o menos sin ser capaces de ver qué está haciendo cada pieza menor en términos de nuestra comprensión del juego. Hasta aquí la cita de Richard Feynman, a quien Bill Bryson llegó a calificar como el divino Richard Feynman. Para terminar, volvamos a Una partida de ajedrez de Stefan Zweig. ¿Quién ganó la partida entre el ajedrecista que había aprendido a jugar mirando las partidas de otros y el que había aprendido leyendo las reglas e imaginándose las posiciones en un tablero en el que competía contra sí mismo? Me temo que es de mal gusto contar el final de una historia que vale la pena leerse lentamente y disfrutarse párrafo a párrafo. Ese final les espera en las últimas páginas de esta pequeña pero grande obra maestra, Una partida de ajedrez de Stefan Zweig. Soy Pablo Ullosa. Usted tiene la palabra.